Muy bien, yo comencé hace 4 semanas usando este pasaje de Romanos capítulo 12, versículo 1, que yo creo que todos conocemos, lo hemos escuchado alguna vez. Ese pasaje dice: así que, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, como su adoración. Yo quisiera que ahora, al revisar este texto y los otros 4, podamos tener ahora una comprensión más amplia y una visión más amplia de lo que Dios quiere hacer con nosotros, en nosotros y nuestra relación con Él. Pablo le decía a los romanos: les ruego, hermanos. ¿Será algo importante? Yo creo que sí, ¿verdad? Cuando Pablo le dice a los romanos, les ruego, y dice, por las misericordias de Dios. ¿Cuál será la misericordia de Dios? ¿A qué se referirá Pablo cuando dice, les ruego por lo que Dios ha hecho, por lo que Dios ha provisto? Y hablando en el contexto, entendemos que Pablo está hablando de la provisión de Dios en la cruz. Las misericordias de Dios no es otra cosa que la provisión de Dios en la cruz de Cristo. A través de esa cruz de Cristo, no se puede bajar, Huicho. Se oye bajito. Muy bien. Discúlpeme, es que no puedo modular mi voz, entonces me siento desconfiado. Así que por la provisión de Dios a través de Jesús en la cruz, dice Pablo, por esa provisión de Dios, preséntense a Dios. ¿Cómo? En sus cuerpos. Y estamos aprendiendo que Dios siempre ha buscado la finalidad de que nuestros cuerpos sean templo de Dios. Así que Pablo dice, presenta tu cuerpo. Y dice algo muy interesante: en sacrificio vivo, ya no muerto. Antiguo pacto, sacrificios, muertos, derramar sangre. Ahora, a través de la cruz de Jesús, ya no más muertos, ahora sacrificios vivos, vivos delante de Dios, santo. ¿Por qué? Porque Dios andaba buscando un santuario, ¿se acuerdan? Algo exclusivo para Él, agradable a Dios como su adoración. Así que si vamos juntando estas ideas, yo creo que podemos comprender mejor lo que Dios siempre ha perseguido desde el principio. Nuestros cuerpos, tu cuerpo, este cuerpo, como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, como una adoración. Así que tenemos que entender, y yo quisiera que cada vez más profundamente entender el llamado de Pablo hacia ese nuevo pacto que ahora tenemos en la sangre de Cristo. De tal modo, compañeros y amigos, que cada creyente en Jesús que ha abrazado la cruz es templo de Dios. Es templo de Dios. Y todos los creyentes juntos somos un solo templo donde Cristo es la piedra principal. Cada uno es un templo. El Espíritu Santo reside en cada creyente, pero cada uno sumado somos un solo templo donde Cristo es la cabeza y también es la piedra principal de ese templo para Dios. Segundo texto, dije que eran 5 y voy a hacer algo distinto hoy. Voy al segundo texto en Primera de Pedro, entonces, ir profundizando en esta idea. Primera de Pedro 2:4 dice: ahora ustedes se acercan a Cristo, quien es la piedra viva principal del templo de Dios. Todos somos un templo, pero juntos formamos un solo templo, y esa piedra viva principal de ese templo es Cristo. La gente, dice Pedro, lo rechazó, pero Dios lo eligió para darle gran honra, hablando de Jesús. Y ustedes son las piedras vivas
no más muertas, piedras vivas con las cuales Dios edifica su templo espiritual. Además, recuerden que hemos hablado de todo esto con anterioridad. Además son sacerdotes santos. ¿Cómo somos? ¿Cómo podemos ser sacerdotes santos? Dice allí claramente, por la mediación de Jesús. Es decir, por lo que Jesús hizo, nosotros somos templos, nosotros somos llamados santos, nosotros somos sacerdotes. Por lo que Jesús hizo, ustedes ahora pueden ofrecer sacrificios espirituales que agradan a Dios. Así que todos los que recibimos a Jesús, todos los que reciben a Jesús, todos los que creen en su nombre, dice Juan 1:12, todos los que creen en la cruz de Jesús, Dios les da el derecho de ser hijos de Dios. Hijos de Dios por cuanto el Espíritu Santo nos sella. Y es el Espíritu Santo en nosotros quien nos da ese derecho de ser llamados cada uno de nosotros hijos de Dios. Allí donde está el Espíritu Santo. ¿Dónde está el Espíritu Santo? Está por allí navegando. Algunos piensan eso. Sí, el Espíritu Santo obra, pero el Espíritu Santo está particularmente en cada creyente. Es como un sello que nos da ese derecho de ser llamados hijos de Dios. Es un sello en nuestro espíritu. Ahí donde habita el Espíritu Santo, esa persona, ese cuerpo, se convierte en templo. Ese cuerpo, esa persona se convierte en santuario. Esa persona, ese cuerpo se convierte en habitación de Dios. ¿Se acuerdan? Nunca olvidemos la finalidad de Dios desde siempre. Me harán un santuario para mí y yo habitaré entre ellos. Cuando Dios le dio las instrucciones a Moisés del tabernáculo. Pero finalmente ese templo, esa habitación que Dios quiere es cada uno de nosotros, cada creyente, cada corazón arrepentido, quebrantado y humillado delante de Dios. Nos hemos convertido en habitación de Dios. Cada hijo de Dios sellado por el Espíritu Santo viene a formar un solo templo, una sola iglesia, un solo cuerpo. Allí donde está Cristo, Cristo que es la piedra principal, allí donde Cristo es la cabeza del cuerpo, allí donde Cristo está la iglesia. Así que somos cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo es la iglesia. Por eso la iglesia no es un edificio construido. No puede ser un edificio construido. Dios anda buscando una relación íntima con las personas. Jesucristo es el único sacrificio que satisfizo los estándares de Dios. Así que no hay nada que el hombre pueda hacer para llegar a Dios si no es a través de la cruz de Jesús. Jesús es nuestro mediador, Jesús es nuestro sumo sacerdote, Jesús es la ofrenda, Jesús derramó su sangre suficiente para reconciliarnos con Dios. Ahora déjenme decir esto enfáticamente. Si ustedes leen Hebreos, al cual les invito que lean con calma. Hebreos es contundente. Hebreos es contundente cuando dice una sola vez. Una sola vez. Y tú puedes leer Hebreos y subrayar cuántas veces repite esta frase. Una sola vez, una sola vez, una sola vez y para siempre. Es contundente la enseñanza de Hebreos en cuanto al sumo sacerdote, en cuanto a la ofrenda, en cuanto al intermediario, al mediador. Es una sola vez, una sola vez, una sola vez y para siempre. ¿Qué quiero decir con esto, hermanos, amigos, compasioneros? Jesús no muere todos los días, pero todos los días el sacrificio de Jesús sigue siendo efectivo, eficaz y suficiente. Jesús murió una vez, y Hebreos dice solamente una vez, solamente una vez, solamente una vez y para siempre. Y esa sola vez nos ganó todo, nos perdonó y nos perdona todo,
nos justificó y nos justifica y nos santificó y nos santifica una sola vez. Un solo sacrificio, una sola ofrenda ha sido suficiente y es suficiente. Jesús no muere todos los días, ya murió una sola vez. Valoremos la muerte de Jesús. Valoremos el sacrificio de Jesús. Está vigente hoy para nosotros que hemos decidido abrazar la cruz. Por eso 2 de Corintios dice 6:16. ¿Qué clase de unión puede haber entre el templo de Dios y los ídolos? ¿Qué clase de unión puede haber entre el templo de Dios y los ídolos? Pues nosotros somos el templo del Dios viviente. Y entonces nos recuerda Pablo a los Corintios, como dijo Dios: viviré en ellos y caminaré entre ellos. Siempre ha sido su finalidad. Como ya he dicho, Dios no andaba buscando un lugar donde habitar, no lo necesitaba. Recuerdan, claramente Él es el dueño de todo, el creador de todas las cosas. Nada puede contener a Dios, nada. Pero Él andaba buscando, se derrite por un corazón quebrantado, arrepentido y humillado. Quería vivir en nosotros, caminar con nosotros, entre nosotros. Y aún más, mismas palabras que le dijo al pueblo de Israel: yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Siempre ha querido eso. No ha querido un lugar, y menos construido. Ha querido un corazón arrepentido, quebrantado y humilde. Por eso debemos valorar la cruz de Jesús. ¿Qué unión puede haber entre el templo de Dios y los ídolos? Valoremos el sacrificio de Jesús, porque Dios siempre ha querido vivir en nosotros, caminar entre nosotros, ser nuestro Dios y nosotros seamos su pueblo exclusivo. Queridos amigos, sigo leyendo en 2 Corintios 6. Queridos amigos, dice Pablo, dado que tenemos estas promesas, limpiémonos de todo lo que pueda contaminar el templo. Debemos cuidar el templo. Limpiémonos de todo lo que pueda contaminar nuestro cuerpo y espíritu, y procuremos alcanzar una completa santidad, porque tememos a Dios. Ídolos hay de todo tipo. Hay ídolos de papel, de madera, de yeso, de cemento, de piedra, de latón, de bronce, de plata, de oro. Pero también hay ídolos que están por allí. Ídolos que pueden ser hábitos. Ídolos que se convierten en conductas. Ídolos que son pensamientos que te tienen cautivo y atrapado y te llevan a la desobediencia a Dios. Dios quiere, Dios busca siempre exclusividad. Dios siempre ha buscado un santuario para Él. Dios siempre ha buscado un pueblo para Él. Dios ha buscado una nación para Él. Dios ha buscado un reino de sacerdotes, que no es otra cosa más que de servidores. Siempre ha querido eso. Así que el único que nos permite cumplir con ese rol que Dios está buscando ha sido Jesús. Cristo es el que nos transforma de tal manera que podamos entrar en una relación santa con un Dios santo. Tenemos una responsabilidad de cuidar la santidad que Jesús ha ganado en la cruz, y a eso se le conoce como santidad posicional. Y tenemos también que cuidar nuestra santidad progresiva, la de todos los días, y eso lo hacemos a través del arrepentimiento, un reconocimiento de lo que está mal, y lo dejo y sigo caminando de acuerdo con la voluntad de Dios. No quiero detenerme ahí, pero tengamos cuidado de limpiarnos. ¿Cómo nos limpiamos? Arrepentimiento. El arrepentimiento valora la sangre de Cristo, y vamos a la cruz de Cristo para recibir perdón y limpieza.
constante, constante. Y tenemos conciencia de lo malo y lo dejamos. Esto está mal, lo dejo y continúo sirviendo al Señor, porque eres templo de Dios y eres un hijo de Dios. Jeremías 31, tercer pasaje. Jeremías 31, 31 dice: se acerca el día. Esto es muy interesante. Estamos en el Antiguo Testamento. Jeremías recibe palabra de Dios y la comunica al pueblo y dice: se acerca el día, dice el Señor, en que haré un nuevo pacto con el pueblo de Israel y de Judá. Este pacto no será como el que hice con sus antepasados cuando los tomé de la mano y los saqué de la tierra de Egipto. No va a ser igual. Ellos rompieron ese pacto, el antiguo. Ellos rompieron ese pacto, a pesar de que los amé como un hombre ama a su esposa, dice el Señor. Pero este es el nuevo pacto que haré con el pueblo de Israel después de esos días. Estamos en Jeremías. Dios hablándole al pueblo, siempre ha sido su finalidad. Lo podemos leer por todo el Antiguo Testamento. Haré un nuevo pacto con el pueblo de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis instrucciones en lo más profundo de ellos y las escribiré en su corazón. Y repite las palabras: y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Siempre ha sido su finalidad. No ha sido un lugar, no ha sido una construcción, no ha sido un edificio, no ha sido un tabernáculo, no ha sido un templo, un edificio hecho por manos de hombres. Siempre ha sido su finalidad tener un pueblo y una nación que le sirva sinceramente. El pacto anterior era un pacto superficial y externo. Isaías dice: sus manos están llenas de sangre, haciendo referencia a todos los sacrificios. Sus manos están llenas de sangre, pero su corazón está lejos de mí. Era un pacto superficial y externo. El nuevo pacto es un pacto profundo e interno. Le daré mis instrucciones para que las escriban en su corazón. Ese es el nuevo pacto. El viejo pacto, dice Jeremías, se rompió, no se pudo cumplir, aunque Dios siempre cumplió su parte. Dios nos muestra a través de Jeremías que siempre supo que llegaría el día de hacer un nuevo pacto que perdurara, que resistiera, que fuera permanente, duradero, eficaz, insustituible, inquebrantable, suficiente, completo. Y ese nuevo pacto ha sido en la sangre derramada de Jesús en la cruz. Por eso 1 Corintios, que leímos hace un momento en la cena del Señor, 11:25, dice: de la misma manera, después de cenar, tomó la copa y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Palabras de Jesús. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cada vez que beban de ella en memoria de mí. Acuérdense, siempre, cuando tomes el pan, cuando tomes esta copa, acuérdate de lo que yo hice una sola vez. Una sola vez. Una sola vez y para siempre. No matemos a Jesús cada vez. Él murió una sola vez, es suficiente. Los antiguos, dice Hebreos, sumos sacerdotes, tenían que entrar cada año. Y cada que entraban debían limpiarse ellos mismos y volver a presentar la ofrenda, y volver a presentar la ofrenda por ellos y por el pueblo, por ellos y por el pueblo, una vez y otra vez y otra vez y otra vez. Jesús no es así. Una sola vez. Hebreos, una sola vez. En la cena del Señor, Jesús mismo dijo: hagan memoria de lo que yo hice. ¿Por qué razón? Porque Jeremías, palabra de Dios, dice: porque voy a escribir mis instrucciones en tu corazón. No hay que matar a Jesús todos los días.
Hay que recordar. Hay que recordar lo que Jesús hizo. Hay que amar la cruz. Hay que valorar la cruz. Hay que tomar la cruz todos los días. Nosotros, no Jesús. Porque cada vez que comen este pan y beben de esta copa, proclaman, dice otra versión, anuncian. Eso significa dan a conocer. Dan a conocer. ¿Qué pasó? Dan a conocer la muerte de Jesús. Así que cuando participamos de la cena del Señor, tenemos que hacer memoria, un ejercicio de comprometernos con lo que se nos ha enseñado, de comprometernos con lo que significa la muerte de Jesús, que ya sucedió una sola vez. Y cuando participamos del pan y de la copa, proclamamos esa muerte, anunciamos esa muerte, damos a conocer esa muerte hasta que Él venga, porque Jesús resucitó. Porque Jesús resucitó. Así que estamos bajo un nuevo pacto. Estamos bajo un nuevo pacto. El pacto de sangre que Jesús derramó en la cruz una sola vez. Y por medio de la fe, cuando creemos en lo que Jesús hizo en la cruz, abrazamos la cruz. Y lo que Él hizo una sola vez, porque es suficiente, su sangre derramada es suficiente. Él no tiene que hacerlo una vez y otra vez y otra vez y otra vez. No, una sola vez. Tenemos que abrazar lo que Jesús hizo en la cruz y entenderlo y valorarlo. Lo hizo por mí y para mí. Y a partir de ahí yo entro en una relación con Dios. Ya entré en esa relación. Estando en esa relación, yo tengo que aprender a caminar en obediencia. Yo tengo que aprender a caminar en santidad. Entonces, oye, pero ¿y si pecamos, metemos la pata, tenemos que volver a Jesús, otra desangrada? No. Tenemos que confesar nuestros pecados. Primera de Juan 1:9. Y el mismo y único sacrificio de Jesús sigue siendo vigente para perdonarnos, dice Primera de Juan 1:9, nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. No otro sacrificio, es el mismo, es el único. Hebreos dice que no hay más sacrificios que hacer, ya solamente una vez. Por eso él lo aclara y lo aclara y lo aclara, que es una sola vez. Así que estamos bajo ese nuevo pacto. El pacto celebrado por Jesús en la cruz, donde Él derramó su sangre, está vigente. Está vigente. Valoremos ese nuevo pacto en Cristo. Las costumbres antiguas, las costumbres sacrificiales anteriores son un tipo, una lección que apuntaban al sublime acto que Jesús consumaría en la cruz. Siempre fue la finalidad de Dios. Él sabía que iba a llegar el nuevo pacto. No sorprendimos a Dios, Él sabía. Por eso el Nuevo Testamento remarca el poder de la sangre de Cristo. Lo leemos por todas partes. El Nuevo Testamento remarca el poder de la sangre del Señor. El Nuevo Testamento remarca el poder de la sangre del Cordero. El Nuevo Testamento remarca el poder de la sangre de Jesucristo derramada en la cruz. Valoremos la cruz, valoremos el cuerpo de Jesús, valoremos el sacrificio de Jesús, valoremos la sangre derramada de Jesús. Pero por favor, una sola vez ya fue derramada, una única y suficiente vez. Y todos los que creemos, todos los que abrazamos la cruz, estamos en ese nuevo pacto ahora, en esa única vez de la sangre derramada de Jesús en la cruz. La iglesia es propiedad de Cristo. Hechos 20:28 dice: la iglesia de Dios, la cual Él ganó, dice otra versión, por su propia sangre, la cual Él adquirió, dice esta versión, con su propia sangre. Cada uno entonces somos templo de Dios.
Su Espíritu Santo está en nosotros. Pero ¿sabes qué? Tú eres propiedad de Jesús. Él te adquirió con su propia sangre. Juntos somos un solo templo, somos una sola iglesia, la iglesia de Cristo, que Él adquirió con su propia sangre. Termino. No hay acto más sublime que la cruz de Cristo. Dale ese lugar. Lo mejor, lo máximo, lo superior. No hay otro. No hay otro acto más grande que la cruz de Cristo. Sacrificio de una vida para darnos vida nueva. Derramar sangre sin mancha para reconciliar a todos los hombres. Un nuevo pacto en su sangre. Una nueva relación íntima con Dios, profunda, sin intermediarios, directa a través de Cristo. Así que todos, aunque seamos muchos, somos uno en Cristo. Cristo es la unidad. El Espíritu Santo en cada uno de nosotros nos hace solamente uno en Cristo. Yo quiero hacer un llamado y terminar esta serie como comenzamos. Romanos 12:1. Hermosas palabras de Pablo. Me gusta porque si lo ponemos en todo el contexto de lo que hemos estado hablando, con razón, Pablo les dice a los romanos: hermanos, les ruego. Es algo tan importante, tan relevante. Les ruego, entiendan la provisión de Dios en la cruz de Jesús. Por las misericordias de Dios, entiéndanlo. Les ruego que presenten sus cuerpos. No algo superficial, no es una relación superficial y externa. Ahora en el nuevo pacto es una relación profunda. Dios quiere escribir sus palabras en nuestro corazón y que tú la abraces y te digas: sí, Dios me ama, te amo, te voy a seguir por la cruz de Cristo. Dios está tan cerca ahora que su Espíritu Santo está en ti. Por eso les ruego, entiendan la provisión de Dios en la cruz. Preséntate tú mismo, tu cuerpo, en sacrificio vivo para Dios, santo para Dios, agrada a Dios, adora a Dios, porque es lo que siempre Él ha querido. Un santuario para Él, donde Él pueda habitar y caminar contigo y caminar entre nosotros. Una relación íntima y profunda. Siempre Dios ha querido eso. Y eso sucede cuando valoramos la cruz de Jesús. Él es la piedra principal. Nosotros somos piedras vivas, templos de Dios, y unidos un solo templo donde Cristo es la cabeza. Una sola iglesia donde Cristo es la cabeza. Valoremos el sacrificio de Jesús y su sangre derramada. Nos ponemos de pie aquí y en casa también acompáñenme para hacer una oración y cerrar este día. Yo quiero rogarte y tomar las palabras de Pablo. Les ruego, hermanos, por las misericordias de Dios, valora la cruz y el sacrificio de Jesús. Así que preséntate delante de Dios, adórale, agrádale con tu propia vida, con todo lo que haces, con todo lo que piensas, con todo lo que hablas, con todo lo que escuchas, con todo lo que tocas. Adora a Dios, agrada a Dios. Eso es lo que Él quiere. Una relación íntima, una relación santa. Somos santos por la
por la sangre de Cristo somos. Y también se espera de nosotros caminar en santidad. ¿Cómo lo logramos? Arrepentimiento permanente, constante. Arrepentimiento es una acción de estar vigilando si agradamos a Dios o no. Y cuando detectamos algo que está mal, en ese momento queremos agradar a Dios. Decimos, se queda esto aquí, dejo esto acá, abandono esto, le doy la espalda a esto, porque yo lo que quiero es mi relación íntima con Dios. Así que yo quiero animarte que tú permanezcas adorando a Dios, agradando a Dios, que seas un sacrificio vivo para adorar a Dios. Cerramos los ojos, por favor. Te llamo. Preséntate tú mismo. Si eres un seguidor de Jesús, dile: Señor, quiero presentarme delante de ti en un sacrificio vivo, que quiero agradarte, quiero adorarte, quiero servirte, y valoro la cruz de Cristo. Gracias, Jesús, por lo que tú has ganado para mí en la cruz, pero quiero valorar la cruz. No quiero que sea cualquier cosa, una cosa más. No. Dios quiere exclusividad en tu corazón. Dios quiere exclusividad en tu corazón. Así que haz un compromiso renovado en esta hora con Dios. Te lo ruego, por el sacrificio de Jesús, te lo ruego. Dile a Dios: Señor, sí, yo me comprometo a honrarte, a agradarte, a obedecerte, a seguirte, a abandonar lo malo, a quitar lo malo, a dejar lo que no te agrada. Quiero ser un sacrificio vivo, santo, agradable para ti. Adorarte, Señor, con todo lo que soy, con todo lo que hago, con todo lo que pienso, con todo lo que oigo, con todo lo que toco, por donde quiera que ando. Siempre quiero agradarte y honrarte, Señor. Y Señor, permítenos, cuando fallamos, tomarnos de esa misma cruz. Tomarnos de esa misma cruz y alcanzar oportuno socorro, dice tu palabra. Oportuno socorro. Siempre encontrarás oportuno socorro en la cruz de Cristo. Compasioneros, amigos, siempre encontrarás oportuno socorro en la cruz de Jesús. Ven a la cruz de Jesús, el único, suficiente mediador entre Dios y nosotros. Gracias, Dios. Gracias, Dios, por tu misericordia. Gracias, Dios, por tu grande amor mostrado en Jesús. Gracias, Jesús, por tu obediencia que te llevó a la cruz. Gracias, Espíritu Santo, por morar en nosotros, por sellarnos, por apartarnos. Gracias, Espíritu Santo, por seguir obrando alrededor de nosotros. Permítenos, Señor, servirte y participar de tu obra. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Y bendecimos cada persona, cada familia que está en casa. Les bendecimos. Que tengan bonita semana, bendecida semana en sus trabajos. Que Dios bendiga su mesa. Que Dios les bendiga con salud. Les bendecimos. Oramos por ustedes en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, hermanos. Terminamos cantando. Adora al Señor. Reconócelo en tu corazón. Dios les bendice.